Ha llegado el momento que ni siquiera sabías que estabas esperando. Este momento no llegó por casualidad, te encontró a ti como lo hacen las oportunidades que realmente importan. No se trata de esfuerzo sino de estar en el lugar correcto cuando el universo decide actuar. Y ahora, mientras lees estas palabras, algo más grande se está desarrollando detrás de escena. Se está produciendo un raro evento cósmico y su influencia es más profunda de lo que parece. La lluvia de meteoritos Géminis alcanza hoy su punto máximo, y esto no es mera coincidencia. Para quienes están sintonizados, este fenómeno no pasa desapercibido, señala un punto de inflexión que no se puede ignorar. Pero antes de que puedas entender cómo esto se conecta con tu vida, necesitas reconocer una verdad incómoda: los grandes cambios no nacen de la confianza, sino del colapso. Las transformaciones no ocurren cuando te sientes fuerte, inspirado o seguro. Llegan cuando la versión de ti mismo que necesitaba validación finalmente pierde su fuerza. Cuando desaparece la necesidad de demostrarle algo a alguien, o incluso a uno mismo. Por eso este momento se siente como un punto bajo. No porque algo esté mal, sino porque algo innecesario finalmente está saliendo de escena. La mayoría de la gente confunde esta fase con el fracaso porque no parece productiva. No hay adrenalina ni emoción, solo una sensación silenciosa de que la antigua forma de estar de pie ya no funciona. Y eso es exactamente lo que tiene que suceder. Mientras estés ocupado manteniendo una identidad, no habrá espacio para que la vida se reorganice en torno a quien te estás convirtiendo. No es castigo, es limpieza. Es la evacuación del ego, esa parte que exigía control, certeza, reconocimiento, que poco a poco va perdiendo fuerza. Y esa pérdida duele, porque te deja expuesto. Pero la exposición es la condición para que entre algo nuevo. Nada significativo emerge en un espacio ya ocupado. Y ahora algo se está vaciando a propósito. Por eso el momento parece cruel, pero es exacto. No llega ese momento en el que eres lo suficientemente fuerte como para forzar resultados, sino en el que forzar ya no funciona. Cuando el esfuerzo da paso a la honestidad. Cuando el ruido desaparece y lo que queda es la verdad desnuda. Esa es la puerta de entrada, no cuando te sientes preparado, sino cuando dejas de fingir que lo estás. La lógica alcanza su punto máximo justo antes del impulso. Es en esta etapa cuando rendirse parece lo más sensato del mundo. No es emocional, no es dramático, es racional. Ya lo has intentado. Ya ha persistido. Has esperado más de lo que creías posible. Desde un punto de vista superficial, detenerse tiene sentido porque nada parece cambiar. Y por eso este momento es tan peligroso. La duda no aparece antes del esfuerzo, sino después de que éste ya ha sido invertido. Muchos creen que la duda es una señal de estar en el camino equivocado, pero normalmente es solo la respuesta a una confirmación que tarda en llegar. El impulso no se anuncia mientras se está formando. Crece silenciosamente bajo la superficie, mientras la mente está ocupada preguntándose si vale la pena continuar. Por eso esta fase parece inútil, el resultado aún no ha llegado y el cerebro odia los ciclos inacabados. Aquí está la paradoja: cuanto más cerca está de que algo llegue a buen término, más convincente se vuelve el argumento para rendirse. Si esto fuera a funcionar, ya lo habría hecho. Este pensamiento parece racional, incluso maduro. Pero es precisamente esto lo que borra, en una sola decisión, todo el impulso acumulado. No se pierde el progreso poco a poco, se pierde todo de golpe cuando se da la espalda. Este es el único momento en el que rendirse se siente como un acto de cuidado personal en lugar de miedo. Y ahí es donde está la trampa. Si te rendiste antes, sería por emoción. Si se rindiera más tarde, sería irrelevante. Pero dejar de fumar ahora corta la señal mucho antes de que se estabilice. Este momento no te pide que te esfuerces más ni que creas más. Él os pide que no interrumpáis lo que ya está en movimiento. Porque no sucede nada importante cuando se lo ordenamos. Las lluvias de meteoritos no esperan aplausos. No se detienen ante los espectadores y no se anuncian de forma que garanticen la atención. Aparecen silenciosamente, constantemente y revelan su belleza solo a aquellos que están lo suficientemente tranquilos como para notarlo. No es una coincidencia poética, es el patrón de cómo funcionan realmente los cambios significativos. En esta etapa los avances no responden a fuerza, intensidad o esfuerzo repetido.
Responden a la presencia. La mayoría de las personas han sido condicionadas a creer que si algo no ha sucedido todavía, necesitan esforzarse más, pensar en grande o querer más. Pero esta fase opera bajo una regla diferente. Primero es necesario reducir el ruido interno. La comprobación constante, los ensayos mentales, la sutil desesperanza ante las señales, todo ello oscurece el cambio a medida que se forma. La claridad no llega cuando la persigues. Aparece cuando dejas de bloquearlo. Por eso la quietud aquí no es pasividad, es participación activa. Cuando la presión interna disminuye, la percepción se agudiza. Empiezas a notar patrones en lugar de forzar resultados. Sientes menos urgencia, pero más certeza. Ya no es necesario convocar el avance porque ya está en marcha. Y cuanto más tranquilo estés por dentro, más evidente se vuelve este movimiento. Este es el momento en el que el esfuerzo se vuelve contraproducente, no porque haya sido incorrecto, sino porque su función ya ha sido cumplida. Así como las gemínidas no necesitan testigos que rasquen el cielo, su próxima transformación no necesita validación para ocurrir. Ella solo necesita espacio. La quietud no es esperar, es alineación sin resistencia. El cansancio que ningún descanso alivia. Quienes están en sintonía espiritual saben que justo antes de un verdadero avance, no es el cuerpo el que se agota. No es el tipo de agotamiento que surge por hacer demasiado o dormir muy poco. Es una fatiga más profunda que aparece silenciosamente y persiste sin importar cuánto descanses. Es el peso de cargar con preguntas sin respuesta durante demasiado tiempo, de dejar espacio para un resultado que aún no se ha revelado. Es la carga mental de la incertidumbre, no el pánico ni el miedo, solo la presión constante de lo desconocido. Reflexionaste, tuviste paciencia, esperaste sin forzar. Y sin embargo, esa pregunta insiste, ¿esto realmente va a alguna parte? ¿O simplemente estoy estancado? Esta duda por sí sola consume más energía que cualquier acción. La incertidumbre no grita, se erosiona lentamente. Emocionalmente, esta fase se siente como una contención. Ya no reaccionas, pero tampoco celebras. Aprendió a mantener la compostura mientras algo pendiente le pesa en el pecho. Y esta contención, con el tiempo, pasa factura. Dejas de resistirte al ritmo que ya estaba ahí. Y esta es la parte más confusa, no es necesario estar preparado. No hay necesidad de claridad, seguridad o un plan. El movimiento llega cuando simplemente dejas de luchar contra él. No es un premio a tu paciencia, sino una consecuencia natural de haber dejado de pujar. Las cosas encajan no porque las hayas controlado, sino porque dejaste de estorbar. Esto no significa que usted reconocerá inmediatamente lo que está sucediendo. De hecho, es común sentir una extrañeza casi incómoda. Lo que antes parecía imposible ahora sucede con una facilidad que casi desorienta. Te preguntas por qué no pasó esto antes, como si hubiera un error, una falla en el sistema. Pero no lo hay. Lo que pasó fue justo el tiempo necesario para que las piezas se alinearan sin tu constante interferencia. Y aquí está el detalle crucial, no es necesario entenderlo para que funcione. A la mente le gustan las explicaciones, las narrativas que justifican lo que está pasando, pero la vida no funciona así. No pide permiso, no avisa con antelación, no le importa que la entiendan. Ella simplemente lo sigue. Y cuando dejas de exigir respuestas, cuando aceptas que no todo tiene que tener sentido en este momento, las cosas empiezan a fluir de una manera que parece casi mágica, pero no lo es. Es solo la ausencia de resistencia. El peligro en este momento no es la incertidumbre. Es la tentación de volver atrás. Porque cuando las cosas finalmente cambian, es fácil dudar. ¿Es esto real? ¿Voy a arruinar esto? La mente acostumbrada a desconfiar comienza a buscar defectos, a cuestionarse si lo mereces, si estás preparado, si es demasiado bueno para ser verdad. Y ahí es exactamente donde muchos interrumpen el proceso. No por falta de oportunidades, sino por miedo a recibirlas. Pero lo que no te das cuenta es que esta duda no es una señal de que algo anda mal. Es una señal de que algo está a punto de cambiar. La vacilación no es un obstáculo, es el último suspiro de tu antigua versión, la que todavía creía que el control era necesario. Y cuando lo ignoras, cuando sigues adelante incluso sin tener todas las respuestas, descubres que la confianza no era un requisito previo. Ella fue el resultado.
El movimiento no te pide que sepas hacia dónde vas. Solo te pide que dejes de aferrarte a lo que ya pasó. Y cuando lo haces descubres que el camino no era una línea recta, sino una serie de ajustes sutiles, casi imperceptibles, que solo se revelan cuando dejas de intentar verlos. La vida no se revela a quienes exigen pruebas. Se revela a quienes están dispuestos a esperar sin exigir nada a cambio. Y es en ese momento cuando finalmente te sueltas, cuando te das cuenta de que nunca has estado quieto. Recién se estaba preparando. No por un destino, sino por una nueva forma de caminar. Una forma en la que ya no necesitarás luchar, porque aprendiste que el movimiento ya estaba ahí, esperando a que dejes de bloquearlo. Sin nada que te apoye más que tu propia elección de no rendirte. Y ahí es precisamente donde la mente se revela. No fue hecho para funcionar en el vacío. Fue entrenada para reaccionar, buscar patrones, encontrar significado en cada señal. Cuando ya no hay señales, cuando el silencio se extiende más allá de lo soportable, ella comienza a fabricar sus propias explicaciones. Quizás sea un error. Quizás perdiste el momento adecuado. Quizás el universo simplemente haya decidido seguir adelante sin ti. Estos pensamientos no son irracionales, son automáticos. La mente humana no puede tolerar lo desconocido por mucho tiempo. Prefiere una mala respuesta a ninguna respuesta. Pero lo que pocos se dan cuenta es que este vacío no es una señal de fracaso. Es el espacio donde se forma la verdadera confianza. No la confianza ruidosa que se alimenta de resultados y aplausos, sino la que nace de la quietud, que no necesita pruebas porque ya no busca validación. Es la confianza que surge cuando te das cuenta de que incluso sin saber lo que te espera, algo dentro de ti ya sabe que estás en el lugar correcto. No porque esté seguro, sino porque dejó de exigir certezas. Esa es la paradoja, cuanto menos necesitas que las cosas tengan sentido, más sentido empiezan a tener. No en el sentido lógico y racional, sino en el sentido profundo, casi físico, de que algo encaja sin que tengas que forzarlo. Es como si el mundo de repente dejara de resistirse a tu presencia. Las puertas no se abren con fuerza. Simplemente dejan de estar bloqueados. Las oportunidades no vienen como premios. Aparecen como consecuencias naturales de un estado interno que finalmente ya no está en guerra consigo mismo. Y luego cuando menos lo esperas, te das cuenta de que ya no estás esperando. Es simplemente vivir. No en el futuro, no en el pasado, sino en el único tiempo que realmente existe, el ahora, donde las cosas suceden sin previo aviso, sin justificación, sin necesidad de explicación. Donde el movimiento no es una conquista, sino una rendición. Donde la vida no es algo que se logra, sino algo que, desde el principio, ya estaba sucediendo y finalmente dejaste de estorbar. Sin confirmación. No se trata de creer en los resultados. Se trata de creer en el proceso. Y cuando cruzas ese umbral, no solo pasas a la siguiente fase, te vuelves capaz de sostenerla. Esto es lo que hace que este momento sea el más difícil, no porque requiera más esfuerzo, sino porque requiere menos interferencia, menos cuestionamientos, menos intentos de controlar el momento antes de que se resuelva por sí solo. Para la mayoría de las personas, la moderación es mucho más ardua que la acción. No se dan por vencidos por debilidad o incapacidad. Se dan por vencidos porque el entorno se vuelve silencioso y la mente exige una conclusión. Los pasos anteriores al menos ofrecieron algo ante lo cual reaccionar, resistencias, reveses, obstáculos visibles. Pero esta fase elimina todo eso. No hay fricción, no hay retroalimentación, no hay una señal clara que diga continuar o parar ahora. Y la mente humana se siente profundamente incómoda sin una solución. Cuando parece que nada sucede, el cerebro llena el vacío con interpretaciones. Empieza a reescribir la historia. Quizás esto fue solo un deseo. Quizás el momento no era el adecuado. Quizás entendí mal lo que eso significaba. Estos pensamientos no se presentan como pánico. Llegan como lógica, una lógica tranquila, razonable y persuasiva. Eso es lo que hace que este momento sea tan traicionero. Las mentiras más convincentes son aquellas que suenan racionales. Rendirse aquí no se siente como un fracaso. Se siente como madurez, como si finalmente estuvieras siendo honesto contigo mismo. Te convences de que estás eligiendo el realismo en lugar de la fantasía, la claridad en lugar de las falsas esperanzas.
Y a corto plazo esto incluso supone un alivio. La tensión interna desaparece, la espera termina, la presión desaparece. Pero ese alivio proviene de cortar el cordón, no de llegar al destino. Lo que la mayoría nunca se da cuenta es cuán estrecho es el margen en este momento. No abandonan algo que estaba lejano. Abandonan algo que ya se estaba estabilizando, consolidando, preparándose para seguir adelante. El momento no anuncia su llegada mientras se está formando. A veces guarda silencio porque todo se está preparando detrás de escena. Y ahí es precisamente donde reside la verdadera fuerza, en la capacidad de permanecer cuando parece que nada sucede. Porque al final lo que separa a quien llega de quien se rinde no es la intensidad del esfuerzo, sino la valentía de confiar en el vacío. Creer que el silencio no es ausencia de progreso, sino preparación para lo que viene después. Y cuando menos lo esperes, el movimiento volverá, no como algo que hayas logrado, sino como algo que desde el principio ya estuvo ahí, esperando a que dejes de dudar.